Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esta es la primera parte de mis lecturas de octubre. En el mes de octubre leí 23 libros, que es una pasada. Hacía muchísimo tiempo que no leía tantos libros en un mes, o que no terminaba tantos libros en un mes. Así que ya he decidido de primera mano que voy a dividir este vídeo en dos partes, porque si no va a ser una locura. De todas maneras voy a intentar ir rápido en cada libro, porque si no se va a hacer esto larguísimo. Vamos a empezar como siempre de menos a más. Voy a empezar por las 3 estrellas y realmente como 4 estrellas tengo muchas, pues no sé, cortaré más o menos por la mitad de los libros según vaya viendo yo de tiempo. Y nada, que allá vamos. Para empezar con las 3 estrellas tenemos el libro de Agatha Rising y El veterinario cruel de M.C. Beaton. Es el segundo libro dentro de la serie de Agatha Rising y está traducido por Vicente Campos González. En este libro, que ya os digo que es de misterio cozy, que se dice hoy en día, nos encontramos con Agatha Rising, que es una mujer que era una mujer de negocios que ahora está jubilada a sus 50 y pico en un pueblecito de Inglaterra en el que se aburre mortalmente, porque ella era una mujer que estaba siempre ocupadísima, y entonces ahora estar en el pueblo sin nada que hacer básicamente en todo el día, más allá de sus quehaceres diarios y la jardinería y esas cosas, pues ella se aburre mucho. Entonces en cierto momento hasta se plantea volver a trabajar, pero bueno, de momento la tenemos ahí en su pueblo. Al pueblo llega un nuevo veterinario y Agatha se va allí a conocerlo con su gato, y resulta que es un veterinario que es bastante desagradable con la gente, pero al mismo tiempo es así como un embaucador de señoras, y allá que intenta también embaucar a Agatha. ¿Qué pasa? Que este hombre aparece muerto un día, y entonces Agatha pues no puede más que inmiscuirse en la investigación, porque para eso estamos aquí, para leer cómo ella se inmiscuye en las cosas, ¿vale? Entonces están ahí dilucidando si se trata de un accidente o de un asesinato. Ella tira por la vía del asesinato, como no, porque eso es mucho más divertido que si fuera un simple accidente. Y entonces nada, ahí tenemos el meollo de este libro. Le he dado 3 estrellas porque, bueno, aunque es un libro entretenido que se lee muy bien, sobre todo porque no es muy largo, pues para mí le falta como chicha a estos libros, le faltan así, no sé, un poquito. La ambientación está muy bien en el pueblecito y todo eso, ir conociendo un poco más de los habitantes y las relaciones de Agatha con ellos, pero en cuanto a lo que es el misterio en sí, a mí le falta un poco de chicha. Quizás por eso es un cozy mystery y no un mystery a secas, que ya sé que es por otras cosas, como que es más ligero, el asesinato no es tan crudo y esas cosas, pero bueno, no se recrea ahí en imágenes sangrientas y tal. Pero eso, que para mí es también para pasar el rato, pero como que les falta un poquillo más. También le di 3 estrellas a otro libro de misterio, que es Ciudad de Cristal de Paul Auster, traducido por Maribel de Juan. Aquí tenemos un libro un poco especial. ¿Y por qué? Pues porque es un poco una divagación de Paul Auster, en la que se imagina que es un escritor que se hace pasar por un detective que se llama Paul Auster. O sea, ¿por qué? Pues porque a él un día lo llaman al teléfono de su casa, él piensa que de manera equivocada, y lo confunden con un detective que se llama Paul Auster, y entonces una mujer le pide ayuda para tener localizado al padre de su marido, porque su marido vivió muchos años secuestrado y torturado por su padre, que intentaba ciertas fórmulas de conducta con el niño. Y entonces ahora el padre va a salir de la cárcel y la mujer no quiere que se acerque al marido. Aquí todo esto es un poco experimental en cuanto a realmente este doble juego de identidad que se trae el escritor Paul Auster. Vamos a ir viendo, pero no solo eso, sino también con la propia identidad y la conducta de quien lo contrata. Es un libro extraño, no es realmente un misterio, un thriller en sí, sino bueno, un poco más de misterio que de thriller, en el sentido de que no tiene mucha acción y va más por ese rollo de la identidad y el pensamiento psicológico y el comportamiento, que por el misterio en sí. No es el punto fuerte de este libro. Me ha parecido un libro extraño. Un libro que, bueno, no sé muy bien qué pretendía contar el autor aún hoy en día. Quizás es que yo no lo he entendido, también os lo digo, que sí, que puede que sea eso. Y nada, eso, que por eso le he dado 3 estrellas. Después le di 3 estrellas a Los Plantagenet de Daniel Fernández de Lis. Este es un libro de no ficción que trata sobre los Plantagenet y sus diferentes reinados a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa?
que a mí Leonor de Aquitania es un personaje que siempre me fascinó, Ricardo Corazón de León, su hijo, también. Y entonces yo compré este libro en una oferta de Kindle Flash, porque es como me hago yo con todas estas cosas que tengo en digital. Porque pensaba que iba a estar más centrado en estas dos figuras porque me parecen las más interesantes dentro de los Plantagenet, y resulta que no, es más una crónica de los diferentes reyes de esta dinastía. Y aunque, por ejemplo, Ricardo Corazón de León sí que tiene su protagonismo cuando le toca, tampoco es que ocupe muchísimas páginas dentro del libro su figura. Pero es que Leonor de Aquitania no deja de ser una nota marginal en esta historia, nos habla de ella, sí. Podemos ver a través de lo que nos cuenta este autor que Leonor tuvo su influencia dentro de la política de su tiempo, sí, pero poquita. No nos habla mucho de este personaje. Ya os digo que también en este caso puede ser error mío, porque obviamente el libro no promete hablar. El libro no se titula Leonor de Aquitania, es Los Plantagenet, entonces es lógico que hable de todos, pero me parece que es un recorrido como muy rápido y muy superficial sobre todos estos personajes, y entonces a mí no me ha dado lo que yo estaba buscando. También le di 3 estrellas a Crecer es un mito de Sarah Anderson. Yo leí la versión en inglés, en fin, es una colección de historietas de esta ilustradora que a mí me gusta un montón, me parece que ilustra muy bien la vida de los jóvenes de los últimos años y las inquietudes y los miedos y las fobias y los dobles planteamientos que te hace sobre, oh Dios mío, aquella cosa que dije hace 800 años a aquella persona con la que quizás todavía ya no me hablo y sin embargo a mí me sigue atormentando, ¿cómo pude haber dicho eso? Yo con esas cosas me identifico un montón porque sí soy, y entonces me parece muy divertida en ese sentido. Simplemente le di 3 estrellas porque bueno, la mayoría son tiras que ya hemos visto a lo mejor publicadas en internet, o bueno, que van en la línea que es ella, cosa que obviamente es normal, pero bueno, que me parece que está bien. Yo no me gastaría el dinero en comprarlo, pero leyéndolo así prestado, yo creo que fue de Storytel, pues para pasar el ratillo está bien. También con 3 estrellas tenemos un relato que es The Curious Case of the Werewolf That Wasn't, de Gail Garriger. Es algo así como el curioso caso del hombre lobo que no lo era. Y aquí tenemos un relato corto de Alessandro Tarabotti, que es el padre de Alexia Tarabotti, protagonista de los libros de Sin alma de esta autora, que solo tradujeron 3 al castellano de los 5 que son, cosa que a mí me duele muchísimo. Yo me leí toda la serie de Alexia porque la terminé de leer en inglés, y hacía muchos años que yo no leía nada de esta autora y tenía muchas ganas de hacerlo porque me gustaron muchísimo los libros de Sin alma. Entonces, conocer al padre de Alexia, que es desconocido en los libros estos porque él muere antes de los libros de Sin alma. Entonces, conocer cómo es el padre de Alexia y si él tiene el poder que ella tiene, pues me parece muy interesante. El poder de Alexia es que ella no tiene alma, le llaman así, y entonces no le afectan los poderes de los demás, ni de los hombres lobos, ni de los vampiros, ni nada. De hecho, los hombres lobo, por ejemplo, si la tocan, pues no se transforman y cosas así. Y entonces era interesante conocer lo de la vida de su padre. Entonces, bueno, nos encontramos un relato situado a principios del siglo XX en Egipto. El padre de Alexia está ahí para investigar porque ha aparecido una momia de lo que parece ser un hombre lobo, entonces van a investigar si es o no es. Y nada, le he dado 3 estrellas porque es un relato súper corto que te insinúa, pero que no termina de mostrarte. O sea, me parece que es muy superficial, quizás eso porque es muy corto. Yo no soy una persona de relatos, siempre os lo digo, entonces quizás también era de saber que este libro no iba a ser para mí, pero bueno, tenía ganas de conocerlo y ya está. Y ya os digo que me he quedado con ganas de más. Después, con 3 estrellas, otra vez tenemos Mi ex y otras maldiciones de Erin Sterling, traducido por Eva Pérez Muñoz. Aquí nos encontramos con una historia de romance situada en un pequeño pueblecito de Estados Unidos en el que no ocurre nada y de repente ocurren un montón de cosas. Pues así, nuestra protagonista Vivian es una bruja. Ella no usa mucho sus poderes porque su madre no usaba mucho los poderes, entonces no la enseñó realmente a usarlos y no los tiene del todo desarrollados, ¿vale? Entonces ella, cuando es jovencita, creo que como 19 años por ahí, le rompen el corazón y ella le echa una maldición a su exnovio, al que le rompe el corazón. Él es un brujo y se va del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como 10 años después
él vuelve al pueblo para renovar las líneas ley, que son estas líneas de poder que pasan por ciertos lugares, y entonces ahí descubren que la maldición que ella le echó borracha pensando que eso era una tontería, que no iba a hacer nada, pues resulta que hace cosas y entonces interfiere en todo lo demás, y entonces hay un caos de magia descontrolada por todo el pueblo y ellos tienen que ir como apagando fuegos y viendo a ver cómo pueden romper la maldición y que todo vuelva a su lugar, al mismo tiempo que, oye, te estás reencontrando con tu exnovio al que odias profundamente y tienes que trabajar encima codo a codo con él. Y entonces, bueno, pues tienen así como estos malentendidos y esas cosas. Yo no soy una persona tampoco muy de malentendidos, no me suelen gustar ese tipo de premisas. Sin embargo, yo aquí a tope con series como Aquí no hay quien viva, que se basaban básicamente en eso. Pero bueno, no sé, porque divago cuando digo que tengo que ir al grano. Pero bueno, eso, que me ha gustado la ambientación, sí. Que me esperaba más ambientación de ese pueblecito que no sé qué, sí también, que me esperaba más ambientación. ¿Por qué? Pues porque a mí me habían vendido este libro como una historia de brujas en Stars Hollow de las chicas Gilmore, y tenemos como ese toque, pero solo un toque, no tenemos una ambientación totalmente inmersa en lo que es la vida del pueblecillo y esas cosas, así que yo me esperaba un poco más de eso. Sé que hay una segunda parte ya con otros protagonistas. No sé si la voy a leer, pero no lo descarto totalmente porque, bueno, al final, pues 3 estrellas no es una mala nota, así que si me hago con él, pues eso, en Storytel o en el Biblio o lo que sea, pues seguramente me lo leeré, pero no me gastaré mis dineritos en él. También le di 3 estrellas a Pesadilla antes de Navidad, de Daphne Skinner, traducido por Marta Fontanals. Este libro es la adaptación de la película de Pesadilla antes de Navidad. A mí me gusta muchísimo la película, me gusta un montón, así que decidí leer el libro para ver qué tal. Es la adaptación del guión y realmente se nota. Es un libro súper corto, creo no llega a las 100 páginas y se queda así como un poco superficial. Es decir, tú, como has visto la película, pues entonces ya sabes todo lo que pasa, ya sabes cómo son los personajes, ya sabes cómo es la ciudad y cómo es todo. Si no lo sabes de antemano antes de leer el libro, te vas a quedar un poco sin saber muy bien qué te está contando. No profundiza nada ni en la ambientación, ni en cómo son los personajes, ni por fuera ni por dentro. Hay muchas cosas que es eso, que si no las llegas a saber tú de antemano, aquí no se te explican, pasa por todo como muy rápido, como muy de puntillas. Yo creo que se podía haber hecho más detallado el libro en general y un poquito más currado, vamos a decirlo así. Así que nada, por eso le he dado 3 estrellas. Y por último, con 3 estrellas tenemos Ginebra, de Rosalind Miles, traducido por Eduardo García Murillo. A ver, le he dado 3 estrellas siendo buena, ¿vale? A ver, Ginebra no es mi personaje favorito del mundo, y en este libro vemos como la autora sí que es Team Ginebra. Y entonces Ginebra es todo lo mejor y lo bueno que hay en este mundo, y vamos a hacer que todos los demás sean los malos para que Ginebra pueda ser la buena. Entonces eso, aquí Ginebra es ejemplo de rectitud y de todo. Bueno, y no sé, en general me parece que es el mito artúrico que ya conocemos, sin que tenga ningún añadido más, sin ningún añadido extra, sin ningún toque que lo haga diferenciador del resto de todos los libros que hay escritos sobre la materia de Bretaña. Entonces, bueno, para mí pasó un poco sin pena ni gloria. No está mal, no es que se me haya hecho aburrido ni nada, sino que bueno, es predecible en todos sus aspectos, porque ya os digo que no innova nada. Quizás eso, simplemente para mí lo que más destaca de este libro, a ver, se llama Ginebra, la reina del verano, es obvio que va a estar de parte de Ginebra, pero bueno, yo he leído otros libros en los que Ginebra era la protagonista y que realmente no lo trataban como aquí, como eso. Al final ningún personaje es totalmente bueno, todos tenemos flaquezas, y aquí parece que no, que Ginebra es solamente la víctima de sus circunstancias y ya está. Entonces, bueno, ya os digo que me parece que no es lo más interesante que hay de la materia de Bretaña. De hecho, sé que hay más libros, creo que es una trilogía. No creo que la vaya a seguir porque no me interesa mucho. Yo creo que sobre la materia artúrica hay libros más interesantes que este.
Por último, para este vídeo, entre las 3 y las 4 estrellas tenemos dos libros que son La hipótesis del mal y El juego del susurrador de Donato Carrisi, traducidos por Maribel Campani. Estos dos forman parte de la serie de Mila Vázquez y yo no contaba con leer estos dos libros durante este mes. Yo quería leer El juego del susurrador. ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a leer El juego del susurrador, que era un libro que yo tenía en el Kindle desde tiempos inmemoriales, pues vi que hacían referencia a cosas que a mí me sonaban a chino, y luego vi que es que era el tercero de la serie de Mila Vázquez. Así que dije, bueno, pues como el primero es Lobos, que yo descubrí hace poco, que era la primera parte de una serie, pues me hice con La hipótesis del mal, que es el segundo, me leí el segundo y después me leí el tercero, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que al final las cosas cuando te llaman yo creo que es por algo, y es que El juego del susurrador me gustó más que La hipótesis del mal. Estos libros tienen en común la manipulación de la mente humana para conseguir que otra persona se convierta en asesinos. En La hipótesis del mal tenemos a gente que lleva años desaparecida, que de repente aparece para cometer algún crimen y vuelve a desaparecer o lo intenta. Entonces, Mila Vázquez ahora mismo, no en el primer libro, pero ahora sí trabaja en una oficina de desaparecidos, y por eso encuentra la conexión de que es gente eso que desapareció hace muchísimos años, que tienen su foto en la pared porque es de esta gente que están buscando, pero no activamente, y a partir de ahí empieza todo lo demás. Este segundo libro a mí me gustó mucho menos que Lobos. Para mí Lobos es casi una obra maestra de literatura de misterio, de thriller policíaco, como le quieras llamar, y estos libros para mí no están a la altura, quizás por algún personaje que yo he hecho en falta en estos libros. Además tenemos aquí, bueno, eso os he dicho de qué va el segundo. El tercero va sobre que una familia llama a la policía diciendo, oye, que fuera de mi casa hay una persona extraña mirando hacia adentro, y cuando van a la casa de esta familia pues se encuentran con que está vacía, aunque hay signos de que allí ha habido algún asesinato. Entonces, bueno, tenemos como eso, como un asesinato sin cuerpos. Todo esto se relaciona con Mila Vázquez de cierta manera que no os voy a decir por spoilers, obviamente, pero sí que os tengo que decir eso, que para mí estos dos libros no tienen ni punto de comparación con el primero de Lobos. Yo conocí a Donato Carrisi con Lobos y quizás lo tengo idealizado, puede ser eso porque lo leí hace chorrocientos millones de años, entonces puede ser que yo lo tenga un poco idealizado, puede ser, pero yo recuerdo que Lobos me maravilló y me dejó con la boca abierta de cierta manera que no lo ha conseguido Donato Carrisi con sus libros posteriores. También es verdad que no soy muy fan yo de Mila Vázquez como personaje principal. La inspectora no es santo de mi devoción, es una persona que no tiene ninguna empatía, es como que ella no siente nada por nadie, es una característica que ella tiene y con la que tiene que luchar y enfrentarse a lo demás. Entonces ella siente que tiene cierta tendencia a irse al lado oscuro por esto de no tener sentimientos como el resto de las personas, y entonces bueno, en estos libros lucha contra ello como puede, ¿no? Digamos que ese es el hilo conductor un poco de estos libros, pero bueno, ya os digo que en general a mí no me parecen lo mejor que ha escrito Donato Carrisi, pero son libros interesantes y a ver, los tienes también construidos y eso, así que bueno, yo siempre os recomiendo a este autor porque me parece que es un escritor muy bueno que no es tan conocido en España. Y esto es todo por esta primera parte de mi resumen de lecturas. Os espero aquí el jueves para la segunda parte. Un saludo.